ahí estamos grabando también este taller para sumar a los hermanos que lo miran por Facebook en las dos páginas, sumamos a estos hermanos que lo van a ver después también en nuestro canal de YouTube de Unión con Dios. Bienvenida Silvia, nos tenés preparado un nuevo taller sobre vida consagrada. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que estoy muy contenta. Ahora estoy transmitiendo desde Brochero. La vez pasada transmitía desde Mendoza. Ahora estoy en Brochero porque, bueno, tuve la dicha de participar de la caminata brocheriana, que desde las altas cumbres son 28 kilómetros caminando, así que fue una experiencia muy linda. Eran más de 7.000 personas que hacían la peregrinación, ¿no? Y mientras hacía la peregrinación, ofreciendo por todos, ¿no? Pensaba que esa también es nuestra labor como consagrados, ¿no? De acompañar al pueblo de Dios. A veces estás uno solo, caminando, a veces estás acompañado, a veces hay unas bajadas que te alivian, otras veces hay unas subidas que te demoran, hay calor, hay frío, así que digo, es la experiencia de la vida, ¿no? Así que estoy muy, muy contenta. Qué lindo. Sí, me quedé acá en Brochero, así que ahora ya mañana ya parto para Unquillo, ¿no? Donde yo vivo. Y hoy queríamos ver, vieron que en el primer taller fue un poco como definiendo qué significaba vida consagrada, ¿sí? Y después en el segundo taller, estuvimos viendo las distintas maneras de vida consagrada, también sobre todo según el derecho canónico, ¿sí? Que dijimos vida religiosa, que puede ser activa o contemplativa. Dijimos institutos seculares, y ahí están las laicas o los laicos consagrados. Luego hablamos de los ermitaños, y finalmente también hablábamos del orden de las vírgenes consagradas a la cual yo pertenezco, ¿no? Entonces me parecía importante en este día abordar sobre todo la fuente, la raíz, en qué nos basamos, de qué se trata esto de la vida consagrada, ¿no? Entonces, una de las cosas, lo he tomado desde el documento de Juan Pablo II, un documento donde hace referencia en el capítulo 1 en las fuentes cristológico trinitario de la vida consagrada. No vamos a entender a la vida consagrada sin esta experiencia desde la Trinidad, ¿sí? Hay un pasaje bíblico que toma Juan Pablo II, que es muy importante, que hace referencia a este ícono de la transfiguración, que pasó en ese monte donde Jesucristo fue transfigurado. Entonces, el fundamento, digamos, de la vida consagrada, dice la número 14, se debe buscar en especial relación con Jesús en su vida terrena, y esa relación que Jesús establece con algunos de sus discípulos, que ya es más que amigos, ya no solo es ser amigo de Jesús, significó mucho más para ellos, ¿no? O sea, primero anunciar el reino, recibir el reino, pero al mismo tiempo se les pide poner la propia existencia al servicio de esta causa, dejando todo, ¿no? Imitándolo muy de cerca de la forma que tiene de vivir Jesús. Entonces, hablábamos también en los encuentros anteriores de que el consagrado tiene que ser cristoforme, tiene que impregnar tanto en su vida todo lo relacionado a Jesús, que realmente que quien lo vea, quien nos vea, vea a Cristo, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, que yo les contaba que yo soy mendocina, y allá a veces en la montaña encontramos caracoles que se han petrificado, ¿no? Pero que uno ve y ve claramente como un caracol del mar. Entonces, qué fuerte que tiene que ser para el consagrado esta realidad, ¿no? Esta propuesta, que es para todos los bautizados a lo largo de la historia, es posible también desde una vocación muy particular, gracias a un don peculiar que va a otorgar el Espíritu Santo a la Iglesia. Entonces, esta consagración bautismal los lleva a una respuesta radical al seguimiento de Cristo, mediante que, como también lo habíamos dicho en los talleres anteriores, que justamente hace referencia a los consejos evangélicos, ¿no? Entonces, el primero y esencial entre ellos es ese vínculo que hay
entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces algo indivisible. Eso es lo que vamos a trabajar un poquito el tema de hoy, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ver también en el Evangelio, vamos a leer enseguida la cita bíblica, pero son muchos los gestos y las palabras de Cristo que iluminan el sentido de esta especial vocación. Sin embargo, para poder captar con una visión de conjunto de los rasgos esenciales, va a ayudar mucho contemplar, si pudiéramos hasta hacer una lección divina, de esta cita bíblica de la transfiguración, ¿no? Entonces a este ícono se refiere toda una antigua tradición también espiritual, cuando relaciona también la vida contemplativa, que Jesús está en el monte, pero también cuando es la parte activa, que hay que bajar, ¿no? Hay que volver al monte, ¿no? Entonces, qué bonita esta realidad. La verdad que para mí, también se lo decía a Santo, ¿no? Este taller personalmente me está enriqueciendo muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver esta cita bíblica, cómo Cristo se transfigura delante de ellos. Vamos a leer la cita bíblica, que está acá en Mateo, ya la he marcado en la Biblia. Bueno, entonces nos vamos a poner en la presencia de Dios para que esta lectura sirva para todos los que están escuchando este taller, y también no sea solamente algo de leer de manera intelectual, sino que también se pueda vivenciar en el corazón. Entonces, el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conservaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Al oír esto, los discípulos cayeron el rostro en tierra, llenos de miedo, mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: No tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaron del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este episodio marca un momento muy decisivo en el ministerio que tiene Jesús, ¿no? Es un acontecimiento de revelación que consolida la fe en el corazón de los discípulos. Y también, fíjense que les va preparando para todo lo que se va a vivir después con la cruz. Pero también anticipa la gloria de la resurrección. Entonces, también el documento va a hacer un poco hincapié en esta pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, también lo hemos dicho en otra oportunidad, todos llamados a seguir a Jesús, todos estamos llamados a seguir a Jesús, poniendo en él el sentido último de la propia vida. Al decir del apóstol, para mí la vida es Cristo, también lo habíamos dicho, ¿no? Es esto de volver a pensar en hacerme Cristo, pero obviamente la manera de poder parecerme a Jesús va a ser justamente con la contemplación, con la oración, ¿no?
también en la vida consagrada me gusta mucho ahí cuando en Mateo 17 dice, qué lindo, qué bueno que estamos aquí. ¿Y cómo será? Me imagino el momento de Moisés, porque ha subido un monte. Tuve la bendición también de estar en el Monte Tabor. Nosotros, bueno, subimos con un colectivo, pero no es tan bajo, o sea, hay que andar bastante, ¿no? Me imagino que ellos también habrán llegado cansados. Pero él cuando pide 3 tiendas, o sea, para Elías, para Moisés, pero para Jesús, y ellos que estaban ahí no pensaron para ellos, ¿no? Pero es que estaban bien, se está bien, ¿no? Eso me pareció muy, muy fuerte. Entonces, estas palabras muestran la orientación cristocéntrica de toda la vida cristiana. Sin embargo, expresa con particular elocuencia el carácter absoluto que constituye el dinamismo profundo de la vocación de la vida consagrada. Qué hermoso es estar contigo, dedicarnos a ti, concentrar de modo exclusivo nuestra existencia en Jesús. En efecto, quien ha recibido la gracia de esta especial comunión de amor con Cristo, se siente seducido por su fulgor, porque es el más hermoso. Hay un salmo que dice, ¿no? Eres el más bello de los hombres, ¿no? Entonces, este es un gozo de poder unirnos. Yo les había comentado también esto, que mi consagración fue muy reciente, el 25 de marzo, que yo, gracias a los talleres de unión con Dios, descubrí mi vocación en el orden de la vida consagrada, y entonces ahora ya tengo una alianza esponsal. La idea mía sería, creo, que ya el lunes que viene, el último día del taller, donde probablemente me dedique más a qué se trata esto del orden de la vida consagrada, ¿no? Fíjense que la primera parte, la primera palabra que podemos contemplar de Mateo, dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, y le dice, escúchenle, hay que escucharlo a Jesús. Y la manera que tienen todas las personas, la manera que tenemos nosotros es evidentemente tener una intimidad con Cristo, y eso es con la oración. Hay que dedicar, nosotros, o sea, yo como Virgen consagrada también, tenemos una hora de adoración frente al Santísimo para estar, para conocer, para poder escucharlo. No lo podemos escuchar si seguimos con tanto ruido en el mundo, ¿no? Y digo ruido, porque a veces no son sonidos, son ruidos que se escuchan, ¿no? Entonces los 3 discípulos quedaron extasiados, se dirige la llamada del Padre a ponerse a escuchar a Cristo, a depositar en Jesús toda nuestra confianza para poder hacerlo a Cristo como nuestro centro. En la palabra que viene de lo alto adquiere una profunda invitación con la que Jesús mismo, al inicio de la vida pública, les había llamado a un seguimiento. Ya ellos habían escuchado la voz de Dios, por eso estaban con Él, pero ya hubo un momento, ¿no? Entonces la vida consagrada no se improvisa. Eso también me parecía importante aclararlo, ¿no? No es que venga algo fuerte y un rayo dice, bueno, sí, yo quiero consagrarme, sino que esto lleva también un momento, un espacio, ¿no? Esta necesidad de estar en esta gracia, de tener esta intimidad, surge en la vida consagrada la posibilidad y la exigencia de la que se da justamente con los procesos de la vida, de los consejos evangélicos, ¿no? Que después también vamos a hacer una relación de los consejos evangélicos con la Santísima Trinidad. Y, o sea, en el encuentro anterior vimos, como decíamos, de la cantidad de rayos que se iluminan, pero es de la misma luz de Cristo. Todas estas maneras de vivir la vida consagrada nacen o tienen su origen sola en Cristo. Y esto representa en toda la Iglesia. Entonces, los laicos, en virtud del carácter secular de la vocación, reflejan el misterio del Verbo que se encarnó. O sea, Dios que estaba bien, Jesucristo que estaba con su Padre, con el Espíritu Santo, decide encarnarse, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que hacer esa experiencia, pero de manera como invertida. Cristo tiene que ser nuestro fin, nuestro principio, ¿no? Y entonces a la vida consagrada
se le va a confiar esta misión de señalar, o sea, qué error sería que el consagrado crea que es por su capacidad que va a ser consagrado. En realidad San Pablo dice que Dios no elige a los preparados, fíjense, no elige a los preparados. Él, a sus elegidos, Él después los prepara. A mí mi experiencia también así, yo veía mucho a mi hermana mayor Berta, a quien estimo mucho, ella, yo la veía muy bien, que hacía oración, que catequista, qué bárbaro, bueno, que ella tenga vocación, decía, no yo, que yo, nada que ver, pero bueno, al fin Dios se encargó y me llamó a mí, ¿no? Y mi hermana, gracias a Dios, la llamó a la vida matrimonial, y mi cuñado es diácono permanente, así que siguen en la iglesia, ¿no? Entonces decíamos esto, de que a la vida consagrada se confía en la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre. Y también fíjese que esto es muy importante, como la meta algo escatológico. La palabra escatología significa el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, como la meta escatológica, que tendemos todos hacia el fin, hacia a la vida eterna, ¿no? Entonces la vida consagrada no solo se trata de seguir a Cristo con todo el corazón, amándolo, más que al padre y a la madre, que tenemos que dejar, más que el hijo a la hija, como lo pide todo discípulo, sino vivirlo y expresarlo. Es una adhesión conformadora con Cristo de toda la existencia, ¿no? Y ahí por eso es muy importante la fe, el creer, ¿no? Yo le decía a mis alumnos cuando daba clase, qué difícil que es decir qué significa creer, pero creer es adherirme a Cristo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que teníamos un pizarrón blanco, yo cortaba una cinta scotch y pegaba la cinta scotch en el pizarrón, y bien pegada, que de lejos casi no se daba cuenta uno que ahí había una cinta scotch. O sea, tiene que ser tal la adhesión que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Otra persona que decía esto era Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo disminuya para que Cristo es el que crezca, ¿no? Entonces, mediante la profesión de los consejos evangélicos, las personas consagradas no solo se apropia así de Cristo en la vida, sino que preocupa reproducir en sí mismo, en cuanto no sea posible, obviamente, no es nada sencillo, aquella forma de vida que quiso vivir Jesús, abrazando la virginidad, hacer suyo el amor de Cristo, abrazando la virginidad, hacer suyo el amor virginal de Cristo, y confiesa al mundo como hijo unigénito, ¿no? Imitando su pobreza, lo confiesa como hijo que todo lo recibe al Padre. Ahí hay una cita que me gustaría leer, a ver si la encuentro rapidito. Hay una cita, Juan 17, 17, que donde dice ahí cuando todo lo ha recibido del Padre, ¿no? Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, de también vida eterna a todo lo que tú me has dado. Esta es la vida entera, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a mí, con la gloria eterna a tu lado. Antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolo del mundo. Tuyos eran y tú me lo has dado. Todo, entonces, en la pobreza, Jesús lo recibe todo, ¿no? Y también en la obediencia. En la obediencia, cuando se acuerdan de la samaritana, cuando le preguntan, ¿qué comiste? Y él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, el consagrado quiere imitar a Jesús mediante estos consejos evangélicos. Pobreza, obediencia
y castidad. Ahora vamos a otro punto, el capítulo, dentro del capítulo de este documento de vida consagrada de Juan Pablo II, dentro de este capítulo va a hacer algo que me gustó mucho, me llamó mucho, y que yo un poco se lo decía antes, el tema de la Santísima Trinidad. El tema de la Santísima Trinidad, donde, a ver, acá está. Vamos a ver que en la vida consagrada la iniciativa no la toma uno. No soy yo quien decido consagrarme porque, bueno, está buena la idea, sino que es una iniciativa de Dios Padre. ¿Sí? Entonces la contemplación de la gloria del Señor Jesús, en esto en el ícono de la transfiguración, revela a las personas consagradas ante todo al Padre Creador y dador de todo bien. Una criatura suya con un amor especial para una misión especial. Dice, este es mi Hijo amado. Respondiendo a esta invitación, nosotros, los consagrados, nos volcamos a Dios. Pero a Dios. Entonces, Dios Padre quien tiene esta iniciativa. ¿Sí? Hemos hablado de los distintos carismas que hay, ¿no? En el encuentro anterior. Entonces, es Dios que nos llama para plasmar en nosotros esta realidad de Cristo en el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, la vocación a la vida consagrada es una iniciativa enteramente del Padre, que exige a aquellos que ha elegido la respuesta a una entrega total y exclusiva. La experiencia de este amor gratuito de Dios es hasta tal punto íntima y fuerte que la persona experimenta que debe responder con la entrega también incondicional. Qué importante que es entender esto, que es un don gratuito. Y lo que decíamos recién, ¿no? No es que yo me lo merezco, o bueno, voy a hacer ayuno para que yo, porque me quiero consagrar, quiero ser consagrada, ayuno para que yo me sienta consagrada. En realidad es un don, es Dios Padre quien me llama, ¿no? Y eso sería en la Trinidad al Padre. Pero nosotros hablamos de un seguimiento, seguimos al Hijo, el Hijo que conduce al Padre, ¿no? Pero llama a todos los que el Padre le ha dado, como leíamos en Juan recién, ¿no? A un seguimiento y orienta su existencia. Pero algunos, en este caso justamente en la vida consagrada, piden un compromiso total, un seguimiento pleno. Entonces, yo como les contaba, que estuve aquí estoy acá en Brochero, y en Brochero hay un parque temático que se los recomiendo para que visiten, y hay una parte que me pareció muy interesante, como la mamá del cura Brochero le dice que lo acompaña, el padre va a viajar con él, pero la madre se queda ahí en su casa, y le dice, Dios y la patria te necesitan. Entonces, como consagrado, en el orden sacerdotal, es dejar la tierra, es dejar a los padres, y salir, y irse a donde Dios llama, ¿no? Un seguimiento así permanente, ¿no? También vemos que la mirada de Cristo es la imagen de Dios invisible, resplandor de la gloria del Padre. Percibe la profundidad de un amor eterno e infinito que toca las raíces del ser. La persona, escuchen esto, que se deja seducir por él, tiene que abandonarlo todo y seguirlo. A veces un seguimiento, yo soy mendocina, hace tiempo que Dios me convocó acá a vivir en Córdoba, pero también de seguir a veces de nuestras propias ideas, ¿no? Es apropiarnos de las ideas de Jesús. Y hay una canción que a mí me gustó siempre, ¿no? Amar como Jesús amó, ¿no? Mirar como Él miró, y saber que al final del día vas a ser muy, muy, muy feliz, ¿no? Como Pablo considera que todo lo demás es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo, ante el cual no hay duda de tener todas las cosas. Inclusive miren la palabra que usa Pablo, ¿no? Tengo por basura todo lo demás para ganar a Cristo, ¿no? Es realmente un programa de vida, ¿no? Nosotros, bueno, como habíamos dicho,
los consejos evangélicos con los que Cristo invita a algunos a compartir su experiencia de virgen, pobre y obediente. Exigen y manifiestan en quienes lo reciben el deseo explícito de una total conformación con Él, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. Los consagrados confiesan que Jesús es el modelo en el que cada virtud alcanza la perfección. En efecto, su forma de vida pobre y obediente aparece como el modo radical de vivir el Evangelio en esta tierra. Entonces, con nuestro testimonio y con nuestra vida, nosotros le decimos a los otros hermanos también bautizados con esto, tratar de ser otros Cristo, ¿no? No se puede negar además que la práctica de los consejos evangélicos sea un modo particularmente íntimo y fecundo de participar también en la misma misión de Cristo, siguiendo el ejemplo de María de Nazaret, de nuestra Madre del Cielo, la Virgen, que es la primera discípula, la cual aceptó ponerse al servicio del plan divino en la donación total de sí misma. Todo lo que renunció a María, ¿no? Y toda misión comienza con la misma actitud manifestada por María en la Anunciación. ¿Qué es lo que dijo la Virgen? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tú has dicho. Entonces, hablábamos también en el taller de qué importante es tener un discernimiento, ¿no? De escuchar la voz de Dios, de tener también algún acompañante espiritual para poder seguir adelante, ¿no? En esta vida. No es que a veces ha pasado, hay un director espiritual que te ayude a discernir y bueno, te das cuenta que tenés vocación y bueno, haces tu vida consagrada. Yo, en realidad, mi vida, gracias a Dios, ha sido que a lo largo de toda mi vida consagrada, siempre he tenido un asesor espiritual que te ayuda justamente a vivir la obediencia, ¿no? Con un diálogo, obviamente, ¿sí? Y luego entonces hablamos que el Dios Padre nos da el don a imitar a Dios Hijo y somos consagrados por el Espíritu Santo. Ahí cuando leíamos esto, hay una nube que se aparece y lo cubrió con su sombra. Recordamos que esto de cubrir con la sombra en el pueblo de Israel significaba la presencia de Dios. Ahora que hice también la peregrinación, hizo 30 grados cuando estábamos ya por llegar a Brochero y no había una nube, ¿no? Que la verdad que decía, hoy la presencia de Dios, qué importante, ¿no? Para seguir en camino, ¿no? Como toda existencia cristiana, la llamada a la vida consagrada está también en íntima relación con el Espíritu Santo. Él, quien a lo largo de milenios acerca siempre nuevas personas para percibir el atractivo de una opción tan comprometida. Bajo la acción revive en el modo la experiencia profética de Jeremías. Y acá Jeremías decía, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Muchos dicen, ¡ay, qué pocas vocaciones hay en esta época! ¿Qué pasa que no hay tantas vocaciones? Y yo creo que Dios sigue convocando, Dios Padre sigue llamando gente. Pero bueno, ahora hay mucho ruido, ahora la familia no está también formando el corazón de los consagrados, ¿no? Yo también soy catequista y a veces con mucha tristeza lo digo, ¿no? Llegan chicos para hacer su primera comunión y no saben hacer la señal de la cruz, no saben, nunca han rezado el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, pensando en la familia del cura Brochero, que sus padres, misa dominical, inclusive la madre le entrega un rosario al cura Brochero, ¿no? Y después también otra cosa que pensaba cuando leía esto, el Espíritu Santo iluminó, como también vimos en el segundo encuentro, a muchos fundadores con distintas necesidades del tiempo de la época, ¿no? Fíjense que surgieron muchas en el siglo XVIII, XIX, también muchas congregaciones que hacían hincapié en la formación de la mujer, cuando en ese momento la mujer no tenía posibilidad de formarse, de estudiar, ¿no? O también cuando surgieron las congregaciones hospitalarias, ¿no? San Camilo, por ejemplo, ¿no? Tantos enfermos.
después también me llamó la atención, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, cómo ayudó a tantos moribundos, ¿no? Y cómo sus hijas lo siguen haciendo también hasta el día de hoy. También pienso en que también surgieron algunas congregaciones o algunas vocaciones para dedicarse, por ejemplo, a los adictos, a las personas que están con adicción, o pensaba también en los inmigrantes, ¿no? La cantidad de aquí en la Argentina se conocieron mucho los calabrianos, si no me equivoco, donde se dedicaban justamente a los inmigrantes, ¿no? A las personas que llegaban de otros países, ¿no? También a la familia. Bien, entonces como el Espíritu Santo va iluminando así para que Cristo también esté impregnado en el mundo, ¿no? También dice, con intuición profunda, los padres de la Iglesia han calificado este camino espiritual como la filocalia, es decir, amor por la belleza divina, que es irradiación de la divina bondad. La persona que por el poder del Espíritu Santo es conducida progresivamente a la plena configuración con Cristo, refleja en sí mismo un rayo de luz inaccesible, y en su peregrinar terreno camina hacia la fuente inagotable de la luz. De este modo, la vida consagrada es una expresión particularmente profunda de la Iglesia esposa, la cual, conducida por el Espíritu Santo, tiene que reproducir los rasgos del esposo. O sea, la vida consagrada es la Iglesia misma. Por eso cuando yo hago mi consagración, una de las cosas que le decía a mi obispo, a Santiago Olivera, es que yo estoy muy enamorada y estoy profundamente que amo a Cristo, pero también a mi madre Iglesia, ¿no? A la Iglesia. Y entonces, cuando leía este documento que decía esto, ¿no? El consagrado tiene que ser reflejo del esposo, Cristo, de la esposa, Iglesia. Qué fuerte, ¿no? Después, el documento, en el punto número 20, muy interesante, va a ser específicamente a ver, acá. Va a ser, dice así, los consejos evangélicos, un don de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Los consejos evangélicos son, pues, ante todo, un don de la Santísima Trinidad. La vida consagrada es anuncio de lo que Dios Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, realiza con su amor, su bondad y su belleza. Lo vuelvo a leer porque es muy clarito. Dios Padre que da el don por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. El Estado religioso revela de manera especial la superioridad del reino sobre todo lo creado y sus exigencias radicales. Muestran también a todos los hombres y mujeres la grandeza extraordinaria del poder de Cristo Rey, la eficacia infinita del Espíritu Santo, que realiza maravillas en su iglesia. Entonces, miren, y esto como para remarcarlo y que quede muy bien claro, ¿cuál es entonces el primer objetivo de la vida consagrada? Es hacer visibles las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas. Entonces no es uno, sino que es Cristo. Más que con palabras, los consagrados tendríamos que testimoniar estas maravillas con un lenguaje elocuente, de una existencia transfigurada capaz de sorprender al mundo. Y bueno, obviamente que tomo de nuevo el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y nosotros habíamos leído en el otro encuentro la carta que ella le dio cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Realmente un profeta, ¿no? Animando a los demás, y a cuánta gente ayudó, ¿no? Eso me parece increíble. También tengo la experiencia, también estando acá en Brochero, como se habla de la Madre Catalina, que es la fundadora de las Hermanas Esclavas, y toda la labor que tuvieron las hermanitas acá, ¿no? Entonces, tiene que ser una transformación de la propia existencia.
Al asombro de los hombres responden con el anuncio los prodigios de la gracia del Señor, que el Señor realiza en los que ama. En la medida en que una persona consagrada se deja conducir por el Espíritu Santo hasta la cumbre de la perfección, puedo exclamar: veo la belleza de tu gracia, contemplo su fulgor y reflejo su luz. Me arrebata su esplendor indescriptible. Soy empujado fuera de mí mientras pienso en mí mismo. Veo cómo era y el que soy ahora. Oh prodigio, estoy atento, lleno de su esplendor. Oh prodigio, estoy atento, lleno de respeto hacia mí mismo, de reverencia y de temor, como si fuera ante ti. No sé qué hacer porque la timidez me domina. No sé dónde sentarme, a dónde acercarme, dónde reclinar estos miembros que son tuyos. En qué obras ocupar estas sorprendentes maravillas. De modo que la vida consagrada se convierte en una de las huellas concretas de la Trinidad. Y en estas palabras que acabo de leer, quiero traer que hoy es el día de San Cupertino. Él era un franciscano que lo creían sonso, hablando mal y pronto, ¿no? Que no tenía buena, no le costaba estudiar, sin embargo, él tenía una elocuencia con la Trinidad, él hablaba con la misma Trinidad, y a veces cuando él se iba, como decían todos, ¿qué estás haciendo?, en realidad era porque entraba en éxtasis, ¿no? Así que también él era un religioso que se enamoró de Jesús y que contempla las maravillas del Señor, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, ya nos quedan unos minutitos. Bueno, entonces vamos a ver, como les decía, la referencia entonces de los consejos evangélicos a la Trinidad Santa y Santificante revela su sentido más profundo. Son expresión del amor del Hijo, el amor del Hijo, de Jesús, al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Al practicarlo, la persona consagrada vive con particular intensidad el carácter trinitario y cristológico que caracteriza a toda la vida cristiana, ¿no? Fíjense, la Trinidad está en todo momento de nuestra vida. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando hacemos una oración, las veces que también rezamos el rosario, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, nosotros somos trinitarios, ¿no? Y me gustó mucho esto que hace el documento, donde habla de la castidad, en cuanto que una manifestación de entrega con Dios con un corazón indiviso. Es solo y exclusivamente mi corazón es para Dios. Es un amor infinito y que une a las tres personas divinas en la profundidad misteriosa de la vida trinitaria. ¿Sí? La pobreza manifiesta que Dios es la única riqueza verdadera del hombre. Vida según el ejemplo de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, ¿no? Esto lo dice San Pablo. Jesús, teniéndolo todo, asumió nuestra condición humana, menos en el pecado, pero también en todo lo demás. Él vivió como nosotros también, tuvo que descansar, caminar, conocer a la gente, ¿no? La verdad que esa experiencia de esa pobreza, ¿no? Es una entrega total que las tres personas divinas se hacen también recíprocamente entre ellos. Y bueno, que hablar de la obediencia, ¿no? Practicada a imitación de Cristo, cuyo alimento es hacer, como leíamos recién, la voluntad del Padre. Y manifiesta la belleza liberadora de la dependencia filial, pero no servil, atenti. O sea, servil, por eso también eso de Jeremías, ¿no? Me sedujiste, pero yo también me dejo seducir, ¿no? Es, digamos, el 99% de la gracia, pero ese porcentaje pequeñito, el mío, también está. También esto hay que decirlo, o sea, a lo mejor yo siento la vocación, pero bueno, decido que no. Bueno, no es un pecado grave, Dios tendrá que rever mi historia,
pero ahí está la libertad, ¿no? Qué fuerte esto de la libertad, somos libres, ¿no? Entonces, decimos que la vida consagrada está llamada a profundizar continuamente el don de los consejos evangélicos, con un amor cada vez más sincero e intenso en dimensión trinitaria. Amor a Cristo, que llama a su intimidad, al Espíritu Santo que dispone el ánimo a recoger, a recibir sus inspiraciones, y al Padre como el origen primero y fin supremo de la vida consagrada. De este modo se convierte en manifestación y signo de la Trinidad, cuyo misterio viene presentando a la Iglesia como modelo y fuente de cada forma de la vida cristiana. La verdad que es muy, muy claro, muy impactante, ¿m? De lo que estamos hablando, de la vida consagrada. Vamos a pensar también, hay una modelo en la vida consagrada, ¿no? Que es la modelo, la Virgen es el modelo también, donde ella entregó toda su vida, en pobreza, también en obediencia y también en castidad, ¿no? Verdaderamente la vida consagrada es una manera que quisiera ser para toda la Iglesia una memoria viviente del modo de existir, de actuar de Jesús. Por eso, ¿se acuerdan que también lo decíamos, no? Somos profetas también. Denunciamos y anunciamos, ¿no? Y otro tema que me pareció muy importante, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo, es esto que entre la Pascua y la culminación, ¿no? Vamos a ver que del Tabor, también en el Tabor, se va a hablar del Calvario, ¿no? Del Tabor al Calvario. O sea, cuando leíamos recién, cuando descendieron, le dijo, bueno, acá continuamos con esta vida de Cristo que iba hacia el Calvario, ¿no? Entonces, el acontecimiento deslumbrante de la transfiguración prepara a aquel otro dramático, pero no menos luminoso, del Calvario. Pedro, Santiago y Juan contemplan al Señor Jesús junto a Moisés y Elías en lo que, según el evangelista Lucas, habla de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Los ojos de los apóstoles están fijos en Jesús, que piensa en la cruz. Allí su amor virginal por el Padre y por los hombres alcanzará su máxima expresión. Su pobreza llegará al despojo de todo y su obediencia hasta la entrega de toda su vida, ¿no? Los discípulos y las discípulas somos invitados a contemplar a Jesús levantado, exaltado en la cruz, del cual el Verbo salido del silencio, en su silencio y en su soledad, afirma proféticamente la absoluta trascendencia de Dios sobre todos los bienes creados. Vence en su carne nuestro pecado y atrae hacia sí a cada hombre y mujer, dando a cada uno una vida nueva. Y ese es el sentido de la cruz. Lamentablemente, cada vez se quiere hablar menos de esta realidad, pero nuestro precio, el precio fue el precio de la vida de Jesús y que le entregó también, como decíamos recién, libremente, ¿no? En la contemplación de Cristo crucificado se inspiran todas las vocaciones. De ella tienden su origen, el don fundamental del Espíritu, todos los dones y en particular en el don de la vida consagrada. Después de María, madre de Jesús, Juan, el discípulo que Jesús amaba, el testigo junto con María, que estuvo a los pies de la cruz, recibió este don. Su decisión de consagración total es fruto del amor divino que envuelve y sostiene y llena el corazón de Juan. Al lado de María, está entre los primeros de la larga serie de hombres y mujeres que desde los inicios de la Iglesia hasta el final, tocados por el amor de Dios, se sienten llamados al Cordero inmolado y viviente donde quiera que vaya, ¿no? También en este momento recuerdo la cantidad de consagrados que son mártires
hace un tiempo, no recuerdo cuántos, serán 4, 5 o 6 años tal vez, en África. Murieron 4 religiosas de las Hijas de la Caridad, asesinadas, ¿no? Y dar la vida, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? También la vida consagrada tiene una dimensión pascual. La persona consagrada, en todas las diversas formas de vida que suscita el Espíritu Santo a lo largo de la historia, experimenta la verdad de Dios amor, de un modo tanto más inmediato y profundo cuando más se coloca bajo la cruz de Cristo, aquel que en su mente precisamente en la cruz manifiesta en plenitud la belleza y el poder del amor de Dios. San Agustín lo canta así: hermoso siendo Dios, verbo en Dios. Es hermoso en el cielo y es hermoso en la tierra, hermoso en el seno, hermoso en los brazos de su Padre, hermoso en los milagros, hermoso en los azotes, hermoso invitando a la vida, hermoso no preocupándose de la muerte, hermoso dando vida y hermoso tomándola, hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo. Oíd, entendiendo el cántico y la flaqueza de su carne, no aparte de vuestros ojos el esplendor de su hermosura. San Agustín realmente un enamorado de Dios, ¿no? De Cristo. La vida consagrada entonces refleja este esplendor del amor, porque confiesa con fidelidad al misterio de la cruz, creer y vivir el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De este modo contribuye a mantener viva en la Iglesia, escuchen esto, la conciencia de la cruz es la sobreabundancia del amor de Dios, que se derrama sobre este mundo, el gran signo de presencia salvífica de Cristo, y esto especialmente en las dificultades y en las pruebas. Esto es lo que testimonian continuamente y con valor digno de profunda admiración un gran número de personas consagradas. Y quisiera que en este momento ustedes trajeran a la mente esas personas que ustedes conocen consagrados, ¿no? La cantidad que hay. Yo acá conozco mucho también a las hermanas benedictinas, que son de la vida contemplativa, ¿no? La caridad con que ellos se dedican. También las hermanas Betania del Sagrado Corazón, también una atención así hacia las personas, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que testimonian continuamente y con un valor digno de profunda admiración un gran número de personas consagradas que con frecuencia viven situaciones difíciles, incluso de persecución y martirio. Su fidelidad al único amor se manifiesta y se fortalece en la humildad de una vida oculta, en la aceptación de los sufrimientos para completar lo que en la propia carne falta en las tribulaciones de Cristo. Esto es de San Pablo, ¿no? En el sacrificio silencioso, en el abandono a la santa voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios hay que tener los oídos atentos y escucharlo, ¿no? Entonces, hay otro tema que trata este documento, testigos en el mundo. Y esto un poquito lo que decía recién, ¿no? Esta realidad de que muchos consagrados han surgido según las situaciones que el mundo lo ha necesitado. Y después la otra dimensión que tiene en la vida consagrada, como también lo habíamos dicho, es la escatológica, ¿no? Y termina este capítulo, o este tema, este punto, perdón, que lo quería leer porque me parece muy importante, la Virgen María, modelo de consagración y seguimiento, ¿no? María es aquella que desde su concepción inmaculada, pura, refleja más perfectamente la belleza divina. Toda hermosa es el título con que la Iglesia la invoca. La relación que todo fiel como consecuencia de su unión con Cristo mantiene con María Santísima queda aún más acentuada en la vida de personas consagradas. Es nuestra madre que nos guía, que nos cuida, así yo también como perteneciendo al orden de las Virgen consagradas, tengo mi momento mariano con el rosario, y la verdad que les cuento mi experiencia, o sea, yo vivo
yo vivo sola, pero formo parte también de un grupo que nos llamamos madrugadores. A las 6:30 rezamos el rosario, y la verdad que es muy bonito porque hay matrimonios, hay personas solteras, y bueno, ahí estoy yo también como consagrada, ¿no? Y el rosario nos lleva a Cristo, ¿no? Entonces María es un ejemplo sublime de una perfecta consagración por su pertenencia plena, plena y total a Dios, ¿no? Cercana a Cristo, junto con José, en la vida oculta de Nazaret, presente al lado de su hijo en los momentos cruciales de su vida pública, la Virgen es maestra del seguimiento incondicional y de servicio asiduo. En ella, el templo del Espíritu Santo brilla de este modo todo esplendor de la nueva criatura. La vida consagrada la contempla como modelo sublime de consagración al Padre, de unión con el Hijo y de la docilidad al Espíritu Santo, sabiendo bien que identificarse con el tipo de vida en pobreza y virginidad de Cristo significa asumir también el tipo de vida también que tenía María, también, ¿no? Entonces, en las vírgenes consagradas, como María, virgen, madre y esposa, como la Iglesia, virgen, madre y esposa, en el orden de las vírgenes consagradas también nos decimos vírgenes, madre y esposa, ¿no? Bueno, ya va llegando el fin de esta charla, y quería terminar con esto, ¿no? La persona consagrada encuentra además en la Virgen María una madre por título muy especial. En efecto, si la nueva maternidad dada a María en el Calvario es un don para todos los cristianos, adquiere un valor específico para quien ha consagrado plenamente la propia vida a Cristo. Ahí tienes a tu madre, las palabras del discípulo amado, a quien amaba, asume una profundidad particular en la vida de la persona consagrada. Y en efecto está llamada con Juan a acoger consigo a María Santísima, amándola e imitándola con la radicalidad propia de su vocación y experimentando a su ser una especial ternura materna. La Virgen le comunica aquel amor que le permite ofrecer a cada vida por Cristo, cooperando en él la salvación del mundo. Por eso esta relación filial con María es muy, muy importante, ¿no? María presente en nuestras vidas, que sin ella no lo podríamos tampoco lograr, ¿no? Y por eso esto de a Cristo por María, ¿no? Así que bueno, más o menos esto sería tomado todo el documento de la vida consagrada de Juan Pablo II. Una perla realmente, una joyita de la Iglesia. Es Muchas gracias. así, sí, es verdad. Muchísimas gracias. Has estado 1 hora compartiéndonos esta joya, como vos decís, de la Iglesia. Muchas gracias, Silvia. Y nos queda un encuentro más, es así, ¿no? El próximo lunes. El próximo Bueno, lunes. Sí. sí. Sí, no sé, no sé si tenías alguna otra idea, pero quería como hablar específicamente de lo que es el orden de las vírgenes consagradas. Si te Sí, parece, muy lindo. Y yo voy a tratar de convencerte para que algunos otros lunes más, aunque sea cada 15 días, podemos tener este espacio tan lindo para conocer más sobre la vida consagrada en la Iglesia. ¿Eh? ¿Cómo me gustaría tenerte una vez, aunque sea cada 15 días, con todos nosotros? Rezalo a ver qué te dice el Señor. Dale. El tema es que, bueno, estoy asumiendo recientemente todo lo que es la pastoral dentro del obispado castrense, y recién estoy como conociendo, entonces es como que tengo bastante cosas para asimilar nuevas, ¿viste? Entonces vamos despacio. Bueno, Silvia, gracias por tu tiempo, gracias a los hermanos que están conectados aquí por Facebook mirándote, gracias a los hermanos que nos van a ver en el canal de Unión con Dios. Mañana subimos este video también para que quede disponible para todos en nuestro canal de youtube.com/Unión con Dios. Muchísimas gracias, Silvia. Hasta el lunes próximo, si Dios quiere. Hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias por todo. Gracias a vos. Chao, por favor. Chao.